Hola, bienvenidos a Oruga. Soy Peggy Sheffer y les invito a conocer un poco acerca de Presidente Franco. Presidente Franco es un municipio ubicado en el extremo este del Paraguay, en la frontera con Brasil y Argentina, en el departamento de Alto Paraná, como pueden ver en este mapa. Y algo más, este municipio cuenta con poco más de 100.000 habitantes. Es relevante saber que hasta la década de los años 50 el departamento del Alto Paraná era una selva casi impenetrable. Todo era transportado por el río Paraná. En este contexto, el 13 de octubre de 1929, un señor de nombre Vicente Antonio Matiauda fundó un puerto sobre este río, destinado al embarque de madera y yerba mate hacia el exterior. Este lugar se denominó Puerto Presidente Franco, actualmente Ciudad Presidente Franco. En aquellos tiempos, las personas que trabajaban talando árboles y cuidando los yerbales eran conocidas como mensú y vivían en condiciones similares a la esclavitud. A continuación les paso a leer un trecho del relato hecho muchos años atrás por un señor llamado Bienvenido Duarte, quien había sido un mensú. Nadie podía escapar de estos parajes inhóspitos y solitarios. Los peligros de la selva eran múltiples: el hambre, la sed, serpientes venenosas, jaguares, pumas, ríos insalvables por el ímpetu de sus aguas. Todo se sumaba para evitar la huida de cualquiera que quisiera intentarlo. Si algún desesperado intentaba la huida, era rastreado por perros, los cuales rápidamente le daban alcance. El fugitivo se subía a los árboles para escapar de los perros, pero al llegar los capangas lo herían a balazos y una vez caído del árbol era arrastrado a un claro del bosque en donde era estaqueado y su cuerpo se secaba al sol. En otros obrajes existía una perfecta organización para impedir que el mensú abandonara el lugar. La vida humana no tenía ningún valor, ya que cualquiera que hiciera objeciones a las injurias, maltratos o injusticias de que era objeto, sencillamente era comisionado a desempeñar alguna tarea en sitios apartados del grupo y nunca regresaba. Cuando algunos de los trabajadores que ya había acumulado cierta suma considerable como fruto de su sacrificio manifestaba su deseo de retirarse, se hacían las gestiones correspondientes de tal modo que su retiro se produjera coincidentemente con la llegada de alguna embarcación. El mensú en cuestión recurría al escritorio. La administración se encontraba próxima al río Paraná. Verificaba la paga de acuerdo al monto de sus deudas y haberes que eran legalmente contabilizados. Firmaba todas las planillas y el paso final era la oficina del contador para retirar el dinero. Al entrar en dicho recinto funcionaba un dispositivo que hacía desaparecer el suelo bajo los pies y el desafortunado era arrojado a un tubo que salía directamente a la corriente del Paraná. Si se presentaban madres o esposas averiguando el paradero de sus seres queridos, se les mostraba la planilla de pago y la fecha en la que se retiró el personal, partiendo desconsoladas las mujeres que no se explicaban el motivo del silencio de sus esposos o hijos. Los únicos medios de transporte que se disponían en la zona eran las mulas y los carros para transportar las maderas hasta el río. Allí se hacían cargo de ellas los angaderos para su respectivo envío a otros puertos a través de remolcadores. La selva espesa, las sendas o piques hacíamos a machetazos para entrar en los bosques a extraer las maderas. El dinero circulante era el peso argentino, utilizado tanto en los obrajes de Paraguay, Argentina y Brasil. Nuestra comida era escasa: locro, poroto, charque viejo, harina de mandioca, sin variación, durante días, meses y años. No había azúcar para tomar cocido. Solamente en el obraje del señor Matiauda los trabajadores podíamos comer un rico asado una vez al año, con motivo de las fiestas de la Independencia Nacional. El 14 de mayo se organizaban largas mesas de tacuara
y acudíamos todo el personal con nuestras esposas e hijos. Bailábamos el Pericón y Santa Fe y se premiaba a la pareja que mejor bailaba. Pero felizmente los tiempos cambiaron, así que pasemos a conocer Presidente Franco. Este es el hito Tres Fronteras. Se llama Tres Fronteras porque lo que ven a mi derecha es Brasil, Foz do Iguazú, y lo que ven a mi izquierda es Argentina, Puerto Iguazú, y yo estoy en territorio paraguayo en el municipio de Presidente Franco. El puente que pueden apreciar es el puente de la integración que une Paraguay con Brasil. El río que pasa por debajo es el río Paraná, uno de los más caudalosos del mundo. Ahora bien, la desembocadura que ven es la del río Iguazú en el río Paraná. El río Iguazú es el que pasa por una de las maravillas naturales del mundo, que son las cataratas del Iguazú. Esta pintura hace alusión a Vicente A. Matiauda, fundador de Puerto Presidente Franco, y al que ven al lado fue el presidente Manuel Franco, en cuyo honor fue denominado el puerto. El doctor Manuel Franco fue un distinguido presidente del Paraguay. Perteneciente al Partido Liberal, ejerció sus funciones desde 1916 hasta el día de su muerte en 1919. Esta es una perspectiva de la entrada del puente de la integración, lo que vendría a ser la zona primaria. Es importante señalar que el puente ya está totalmente construido, pero existe un desfasaje con respecto a las obras de la zona primaria y a las obras viales. Es decir, todavía no hay aduana ni rutas apropiadas por donde transitar. Por eso hasta el momento no se puede habilitar el puente. Este sector es el que se encuentra frente a la zona primaria. Las humildes viviendas, los pequeños comercios y los terrenos baldíos muy probablemente se conviertan en grandes centros comerciales, así como sucedió en Ciudad del Este. Posiblemente se dediquen a la triangulación de productos, siempre y cuando la política impositiva del Mercosur no se empareje.
porque si eso sucede, ya no tendría sentido que brasileños y argentinos realicen sus compras en el Paraguay. Lo cierto y lo concreto es que para los actuales dueños de estas propiedades ha llegado una verdadera bonanza. Varios terrenos están en venta y se supone que es una excelente oportunidad para los inversionistas. Existe algo curioso relacionado con esta imagen. Resulta que después del golpe militar que en 1989 derrocó a Stroessner, toda ciudad, aeropuerto o lo que llevara su apellido fue borrado para dar lugar a alguna otra denominación, casi como si de un tabú se tratase. Sin embargo, existe un humilde club de fútbol en Presidente Franco, ubicado sobre la avenida Bernardino Caballero, camino a Tres Fronteras, que hasta el día de hoy lleva el nombre de Club Atlético Presidente Stroessner y que fue fundado el 3 de noviembre de 1963, el día del cumpleaños del exmandatario. Generales truenan de artillero, corazón de acero de mi Paraguay, león guaraní, soldado guerrero, ni el mundo entero ni que lo Lo que ven aquí es el centro de Ciudad Presidente Franco. El Parque Independencia del Área 5 de Presidente Franco nos deleita con esta hermosa neblina al amanecer en ciertos días de otoño y de invierno. Debido a la topografía de este parque, desde algunos puntos se puede notar el centro de Foz do Iguazú en la distancia. La vegetación llega a ser exuberante en algunas partes del Parque Independencia. En ellas habitan varios tipos de aves e incluso hay un humedal.
este es el Polideportivo de Presidente Franco. Aquí hay varias instalaciones deportivas: fútbol de salón, fútbol de campo, básquetbol y handball. Presidente Franco tiene una tradición deportiva, cuenta con un gran número de campeonatos de fútbol de salón ganados en el Paraguay. Aquí se disputó un torneo de fútbol de salón que aglutinó a varios países. A eso se debe el despliegue de las banderas. El polideportivo se encuentra ubicado en el Parque Independencia. Ahora vamos a conocer una belleza con la que nos deleita la naturaleza. Lo que están viendo en el fondo es el mirador. Y este es el Parque de los Saltos del Mondadú. Estos son los impresionantes saltos del Mondadú, que también están en el municipio de Presidente Franco. ¿Sobre qué tipo de roca corre este río? El río Mondadú corre básicamente sobre roca basáltica. La roca basáltica, para que tengas una idea, es una roca volcánica. La mayor parte del Alto Paraná, una gran parte del Alto Paraná y gran parte del estado de Paraná de Brasil tiene ese tipo de suelo, de roca basáltica. Lo interesante acá es que las caídas, los saltos del Mondadú, originalmente no estuvieron en el lugar en donde se encuentran ahora. Esto va evolucionando contra la corriente. Lo que sucede básicamente es que en algún momento el salto probablemente haya estado hacia allá, en el cañón, la parte más baja. Pero con el tiempo, con los miles de años, eso se fue desmoronando y continúa desmoronándose, pero muy de a poco, muy lentamente, porque la roca basáltica es una roca muy dura, es difícil de alterar, de erosionar. Entonces va evolucionando esto en el sentido contrario a la corriente, al flujo del río. Y esto corre, como te dije, sobre roca basáltica. Otra cosa interesante es que el basalto, si es que te fijas allá en los peñascos, por ejemplo, en esta parte de los peñascos, en la parte rojiza, Sí. eso se debe al contenido de hierro de la roca basáltica. Tiene bastante hierro en su composición. Y esa roca basáltica, al alterarse con la lluvia, con los años, con el paso del tiempo, estamos hablando de miles de años. Sí. Esa roca basáltica se oxida. El hierro se combina con el oxígeno y forma óxido ferroso o óxido ferroso férrico y adquiere ese color, una coloración rojiza. A veces un poco más amarillenta cuando está hidratado el óxido de hierro,
pero generalmente es rojiza, que es el color de la tierra tan fértil del Alto Paraná. No sé si se llegan a ver en la filmación esas golondrinas que vuelan ahí. Se anidan detrás de las caídas, de los chorros de agua. Hay muchísimas golondrinas. O probablemente sean una especie, una familia de las golondrinas. Pero se anidan ahí, detrás de los chorros. La vegetación que rodea acá los saltos es la vegetación que corresponde a la reserva del Mondavi. Y el río, obviamente, es el río Mondavi. Existe algo que me parece pertinente señalar. Tiene relación con un hecho histórico. Aquí, en las inmediaciones de los saltos del Mondavi, que se encuentran detrás mío, a mis espaldas, no sé si muy cerca o a algunos kilómetros de acá, pasaba el Tapeavirú. El Tapeavirú era un sendero por el que transitaban los indígenas desde la época precolombina. Y es por ahí por donde pasó el primer europeo del que se tiene datos que haya llegado a lo que actualmente es el territorio paraguayo. Se trataba del náufrago Alejo García. Alejo García pasó por acá ayudado de los indios, ¿verdad?, que conocían el lugar. Pasó por acá yéndose hasta el Chaco y hasta las cordilleras de los Andes, a pie obviamente en aquella época, desde las costas de lo que hoy en día es Santa Catarina, o sea, desde el mar, porque habían naufragado ahí con una tormenta y él se salvó con unos cuantos de sus compañeros. Y tuvo noticias, seguramente que aprendió el idioma indígena con el tiempo, ¿verdad? Y tuvo noticias de que en el norte había oro, que había una tribu de indígenas que tenía oro. Y eso le interesó muchísimo, porque eso era lo que buscaban los colonizadores en aquella época, los conquistadores, por llamarle de alguna forma. Entonces, porque en realidad no estaban colonizando todavía. Entonces, de ahí partió desde Santa Catarina, pasó por acá, pasó por el Chaco y se fue hasta la cordillera de los Andes. No sé hasta qué punto la cordillera de los Andes, donde realmente consiguieron el oro que buscaban. Pero al volver, él le hizo adelantar a algunos indígenas con parte del oro para mostrarle a sus compañeros europeos que se quedaron en las playas de Santa Catarina. Entonces estos indígenas se adelantaron y él se quedó con otro grupo. Y ahí fue asesinado por alguna otra tribu de indios, probablemente los Payaguáes, que eran grandes canoeros, en el Chaco paraguayo. Es más o menos por ahí, por donde lo habrían asesinado, según relatos, ¿verdad? Relatos de los propios indios. Entonces, eso es muy interesante porque eso sucedió en 1524, según se tiene noticia. O sea, 3 años antes de la descubierta del Paraguay por agua a manos de un italiano que era Sebastián Gaboto. Hay que recalcar también de que Alejo García no era español. Él trabajaba para la corona de España, pero era portugués. O sea, curiosamente, los dos primeros de quienes se tienen noticias que llegaron a lo que hoy en día es el territorio paraguayo fueron primero en 1524 Alejo García, que pasó por acá cerca de los Saltos del Mondavi, y segundo por agua, por lo que es el río Paraguay, Sebastián Gaboto, que era italiano.